saben, hermanos, en la semana estuvimos anunciando que íbamos a iniciar una nueva serie de predicaciones dominicales. Y esta serie se titula La postura del cristiano ante los desafíos del mundo. Y vamos a estar hablando, estos temas pues son temas interesantes, suenan interesantes, pero no me gustaría que solamente sonaran interesantes, sino que realmente nos dieran dirección bíblica para saber cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos van presentando en la vida. Vamos a hablar, por ejemplo, la postura del cristiano. La postura del cristiano ante la eutanasia. La postura del cristiano ante la ciencia. La postura del cristiano ante los tatuajes y los piercings. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando, como ustedes lo pueden ver, espero que así sea, lo puedan ver en sus pantallas. Vamos a hablar de la postura del cristiano ante el manejo de los smartphones y las redes sociales. Nosotros sabemos que esto es pues muy delicado porque todos los días estamos manejando estas redes sociales y estamos manejando también los teléfonos celulares, todos los días, ¿no? Desde los niños más pequeñitos, con tristeza lo digo, hasta los adultos mayores ya entraron a la tecnología. Entonces por esto este tema es muy importante. Pero vamos a pedir la dirección de Dios, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, porque eso es lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer siempre, pedir la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, yo quiero rogarte juntamente con cada uno de mis hermanos allí en sus hogares, que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos dé dirección, saber qué hacer en cada uno de los ejemplos y los casos que estaremos viendo. Por favor, Padre, ayúdanos y que tu palabra penetre en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos ayude a cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar. En Cristo Jesús, amén. Bueno, como estos temas tienen que ver con la tecnología, obviamente cuando yo manejo un teléfono celular o manejo una tableta, pues obviamente tiene que ver con la tecnología. Entonces lo primero que yo quiero que veamos en esta hora es que hay dos posturas ante la tecnología. Pero lo primero es, ¿qué es la tecnología? Miren, ahí hay una definición de diccionario, me gusta mucho a mí dejar bien claros los conceptos, y dice que es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del medio ambiente. Es decir, la tecnología es algo que nos sirve para aprovechar bien el medio ambiente. Por ejemplo, se inventaron los tractores para sembrar más rápido, para sembrar más cantidad y así aprovechar el medio ambiente. Eso es la tecnología. La tecnología nos debe servir para aprovechar el medio ambiente, para hacernos la vida más fácil. Para eso se inventó la tecnología. Ahora, una de las cosas, de los usos que nosotros deberíamos darle a la tecnología, como dice ahí, es redimirla. ¿Qué quiere decir eso de redimirla? Quiere decir que nosotros le quitemos todo uso vil, todo uso que no le agrada a Dios, y podamos usar esa tecnología precisamente para agradar a Dios. Eso es lo que significa redimir. Miren, ¿quién inventó la música? Eso es muy fácil porque Génesis 4:21, ahí lo tenemos en la pantalla, nos dice así, hermanos: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí nos está indicando, cuando dice que fue padre, quiere decir que fue el primero, que fue el quien lo inventó. Entonces, ¿quién inventó la música? Fue Jubal. Y si ustedes se acuerdan, Jubal fue de la descendencia de la línea de Caín, esa línea que no obedeció a Dios, ese linaje que se desvió de Dios. Vamos a decir que fueron los primeros ateos. Pero la línea de Set, que fue una línea que sí siguió a Dios, que a través de esa línea comenzaron los hombres a adorar a Dios, pues también tomaron la música. No dijeron que porque la inventó un hombre que no era temeroso de Dios, no dejaron de usarla, sino al contrario, la usaron para glorificar a Dios. Eso es redimir, hermanos. Cuando yo saco de un uso vil una cuestión y le doy el uso adecuado para glorificar a Dios. Eso es lo que significa redimir. Yo me pregunto, hace unos días me preguntaba yo, si Jesús hubiera utilizado la tecnología, si Jesús hubiera utilizado las redes sociales, si Jesús hubiera utilizado los smartphones. Y bueno, aunque eso es difícil de contestar, esto es algo que solamente yo creo que el Señor Jesús hubiera utilizado la tecnología.
hubiera utilizado las redes sociales, hubiera utilizado todo lo que estuviera a su alcance, porque así lo hizo. Recuerdan que él predicó el Evangelio y utilizó barcas, iba a las ciudades, a las entradas de las ciudades, a las puertas de las ciudades. Allí era donde estaban todo el centro comercial, y allí era donde las ideas corrían y después se llevaban a todas las demás partes de los pueblos. Jesús también entró a las sinagogas a leer la palabra de Dios. Yo creo que él sí hubiera usado la tecnología, por supuesto, como decimos aquí, redimiéndola, usándola para un uso que sea correcto, un uso que glorifique a Dios. Esa es la primera postura ante la tecnología. Vamos a ver la segunda y vamos a ver otra diapositiva. La segunda postura ante la tecnología es y esto lo vamos a ver más adelante en otra predicación, tiene que ver con crear. Nosotros, los cristianos, nos hemos quedado a la saga en esa área, como que solamente copiamos, como que solamente agarramos lo que van creando otros que no son cristianos, y nosotros lo redimimos, lo usamos para bien. Eso está correcto. Pero fíjense cómo en el Antiguo Testamento, aquí en Éxodo 35:35, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo Dios dio el diseño del tabernáculo? Y le dijo a Moisés: yo quiero que lo hagan así. Y dio el diseño, dio los planos para que se hiciera el tabernáculo. Pero aquí podemos ver cómo Dios actividad a su inventiva de cada una de estas personas. Ahí dice, miren, para que inventen todo diseño. Y nosotros como cristianos deberíamos estar inventando cosas. Los cristianos deberían estar siendo cabeza y no cola en esa área. Pero bueno, estas son las dos posturas que hay en cuanto a la tecnología. Vamos a seguir adelante. Miren, hermanos, como estos temas son tecnológicos, como vuelvo a repetir, aquí nosotros podemos ver cuál es el uso promedio de un smartphone. Es decir, todos tenemos un teléfono. Smartphone es un teléfono inteligente. Ya no hay de otros. Ya esos chicharroncitos que había antes, pues ya no existen, ya no sirven. Ahora, la gran mayoría de los teléfonos que compramos se consideran así, smartphones, son teléfonos inteligentes. Fíjense cómo a mí me impacta mucho esto. El uso promedio mundial de un smartphone, y esto está ligado con las redes sociales, porque obviamente no nos metemos a un smartphone solamente a llamar, ¿no? Al contrario, estos aparatos ahora sirven para estar en las redes sociales. Es de 5 horas diarias, hermanos. 5 horas diarias. Usted puede decir, no, es que yo paso menos tiempo. O hay gente que podrá decir, siendo honesta, yo paso más tiempo. Pero este es un promedio, 5 horas diarias. Y si hacemos la suma, hacen un total de 75 días al año, es decir, 2 meses y medio que estamos invirtiendo, o que la gente está invirtiendo en estar en los smartphones. Esto es de una manera promedio, como vuelvo a repetir. Ahora, hermanos, fíjense en esto. ¿Cómo, suponiendo que una persona lee la Biblia 1 hora, suponiendo, que no creo, porque la verdad estamos muy mal en eso los cristianos, pero suponiendo que alguien lee la Biblia 1 hora, ¿cómo va a competir 1 hora de Biblia con 5 horas de redes sociales? Con 5 horas de estar en el teléfono. No puede competir. Por eso es que a veces nosotros no comprendemos el mensaje de la palabra bien, porque estamos más enredados en ciertas cosas tecnológicas y que nos están quitando el tiempo, ¿no? Fíjense, lo que dice ahí es bien cierto. Y miren, no sé si se alcanza a ver esta imagen, pero lo que era para nuestro servicio, acuérdense, la tecnología, por eso quise que comenzáramos. La tecnología es una serie de teorías y técnicas que nos van a servir a nosotros, nos van a servir. Esta tecnología nos debería de servir a nosotros. Y hoy con tristeza vemos que nosotros nos hemos hecho esclavos de esas tecnologías. Ya no nos sirven. Ahora nosotros les servimos a esas tecnologías. Miren, aquí hay una imagen, no sé si se alcanza a ver, pero es un celular y hay una persona aquí que está arrodillada ante el celular, y entonces el celular le dice, cárgame, conéctame a Wi-Fi. Y de alguna manera, hermanos, nosotros nos hemos hecho esclavos de las tecnologías. Vamos a pasar a otra.
Todos sabemos que esto se puede volver una adicción, hermanos. Y voy a explicar por qué. Porque a través de todas estas, se les llama gadgets a los teléfonos, a las tabletas, a los jueguitos que ahora usan los muchachos. A través de todas estas cosas hay algo que se llama ganchos neurológicos. Y voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando a una persona le dan un like o una manita arriba, como dicen, un comentario, o ve el número de seguidores que tiene y que ese número de seguidores es alto, pues esto le produce placer. Cuando nosotros estamos leyendo, pues mira, ya tengo tantos seguidores, o mira, mira, ya me comentaron mi publicación, me comentaron mi foto y tengo no sé cuántos likes, y esto produce en la mente de las personas bienestar. Y cuando se produce bienestar, esto produce algo en nuestro cerebro, una droga que se llama dopamina, que se conoce como la droga del placer. Entonces, mientras más esté yo recibiendo esos estímulos, esos ganchos neurológicos de los likes, de los seguidores y todo eso, pues obviamente me voy a estar enganchando y me voy a hacer más adicto y voy a estar ahí porque eso me engancha, porque me gusta sentir el placer de los likes, el placer de los comentarios. Miren, hermanos, hoy incluso se habla de esta palabra, palabra nomofobia. No sé si alguna vez habías escuchado esa palabra, ahorita la voy a explicar. Nomofobia es una palabra compuesta, viene la primera parte del inglés, no mobile, smartphone. Y la segunda viene del griego, phobos, que es miedo. Entonces esta palabra es el miedo que siente la gente al perder su celular, al no tener su celular cerca. Y no me vas a dejar mentir, hermano, que muchas veces hay personas que dejan el celular en la casa y se acuerdan y regresan a traer el celular. Porque no pueden estar ya en el celular. O tampoco me vas a decir me vas a negar, hermano, que en ocasiones no has sentido esa situación que te punza el corazón porque sientes y ya no está tu celular. Y esto puede llegarse a prestar a que sea una adicción. Alguien me decía, ¿cómo saber si esto es una adicción o no? Porque yo lo uso. Pero ¿cómo saber si soy un adicto ya? Bueno, muy fácil. Una premisa muy fácil. Si cuando te levantas es lo primero que tomas tu celular, y cuando te acuestas es lo último que sueltas, tu celular. Ahí tendrías que cuestionarte, porque ya ahí tendrías que ver que tal vez tengas ya un problema de adicción a lo que sería el smartphone y las redes sociales. Vamos a darle y vamos a entrar aquí, miren, hermanos. Quiero comentarles cómo va a estar esta predicación. Va a constar de 3 partes. La primera parte vamos a hablar de que lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos debe ser constructivo, debe ser edificante. La segunda parte va a tratar de que lo que hacemos nosotros los cristianos no debe dañar a otros. Y la tercera parte tratará de que lo que hacemos nosotros los cristianos debe de glorificar a Dios. Ahora, no hay ningún pasaje que hable de las redes sociales, que hable de los smartphones, porque no existía, ¿verdad? Eso es obvio. Pero sí hay pasajes en la Biblia que nos dan pautas bíblicas para nuestro comportamiento ético ante la sociedad, ante lo que nos va proyectando la sociedad. Aquí, hermanos, vamos a estar utilizando, como ya les dije, primero los Corintios 10, del 23 al 32. Y quiero comentarles un poquito el contexto. Yo no sé si ustedes recuerdan. Pablo le escribe a los Corintios porque había un problema en esa ciudad. Era una ciudad pues pagana, una ciudad griega, donde había diferentes cultos a diferentes dioses, y entre ellos había un culto que se llamaba la taurobolia. Miren, ponían un toro, como está aquí, y en la parte de arriba ponían el toro, ¿no? Y abajo ponían, estaba en una lámina que tenía hoyos o rejas, así, y entonces mataban al toro y la sangre caía, y entonces todas las personas que estaban allá abajo se llenaban de la sangre y empezaban a tener relaciones sexuales, era prostitución sagrada. Y entonces quedaban muchos toros, porque nada más los mataban para sacarle la sangre, que había mucha carne. Entonces la pregunta en aquel entonces de los cristianos de Corinto era si debían comer esa carne sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo les dice, miren,
Ustedes pueden comer la carne sacrificada de los ídolos porque nada son los ídolos, pero no la coman porque a lo mejor lastiman a otros que los están viendo. Su conciencia de ellos puede ser lastimada. Y además, todo lo que hagan ustedes como cristianos, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, fíjense, la primera cosa, como nosotros, dice ahí, todo lo que hagamos con las redes sociales y el teléfono, debe ser que, hermanos, si alcanzan a leer ahí, debe ser constructivo. Fíjense lo que dice el pasaje. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, todo lo que hagamos nosotros debe ser provechoso y debe ser constructivo. En esta primera parte, en este primer punto, vamos a ver 5 cosas, hermanos. Vamos a ver la primera. Por favor. Aquí dice, hermanos, que el uso indebido de las redes sociales, el uso indebido de los smartphones o de todos estos aparatos tecnológicos produce pérdida de tiempo. Hay una palabra que a mí me cuesta mucho trabajo pronunciar, aun si la leo, es la palabra procrastinización. No sé si la habías escuchado alguna vez, pero esta palabra que está de moda quiere decir que tú dejas tareas que son muy importantes, que son verdaderamente importantes, y las sustituyes por tareas que no son importantes, pero son gratificantes. Te dan más placer, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros como cristianos tenemos una tarea, y lo hemos estado viendo en las predicaciones de los jueves. Vamos al gimnasio con Dios. Tenemos la tarea de leer la palabra de Dios, de orar, de ser espirituales, de ser piadosos en las cosas de Dios. Esa es nuestra tarea principal. Pero a veces la soslayamos, la dejamos a un lado, la hacemos a un lado y estamos procrastinando. Y nos dedicamos entonces, por ejemplo, a hacer actividades como jugar Candy Crush, que por cierto es adictivo, y a lo mejor usted me va a decir, usted ya está pasado de moda, pastor. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero sé de ese jueguito de Candy Crush. Es decir, es perder el tiempo, y perdón por la palabra que voy a usar aquí, en cosas estúpidas. Y la palabra estúpido no es una grosería, hermano. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice, oh Gálatas estúpidos. Aunque la versión 60 traduce Gálatas insensatos, la traducción correcta es Gálatas estúpidos. Entonces, eso es lo que significa la palabra procrastinar, hermanos. Y esto, las redes sociales, miren, vean, aquí tiene cosas que hacer, tiene su calendario, su agenda, pero está bien metido en el teléfono. Y hay muchas cosas importantes que tengo que hacer, pero estoy metido en el teléfono, estoy perdiendo el tiempo. Cuando la Biblia me dice que tengo que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, esta es la primera cosa que realmente no está aprovechando a nuestra vida, que pueden hacer las redes sociales. Vamos a ver la segunda. Bueno, aquí todavía antes de la segunda, debo recordar esto. Hay algo peor que fracasar en la vida. Fracasar en la vida es terrible, frustra. Hay mucha gente frustrada porque ha fracasado en la vida. Pero hay algo peor que fracasar en la vida, y es tener éxito en cosas sin sentido. Porque imagínense, ¿no? Hay gente que dice, ay, está bien orgullosa, bien contenta porque ya le ganó al juego fulanito de tal, que tiene quién sabe cuántas 1000 etapas, ¿no? Ahora, yo me acuerdo en mi época, ya cuando hice una así, pues que ya empieza uno a entrar, ¿verdad? Pero me acuerdo que el Mario Bros, por ejemplo, cuando jugábamos Mario Bros, tenía un final. Y sabíamos que en algún momento Mario Bros terminaba. Pero, por ejemplo, los juegos que hay en internet no terminan. Son infinitos. Muchos de ellos. Mira ya cuánto puntos. Ya voy en la no sé 1000 y tantos etapas de no sé cuánto. Y se sienten orgullosos porque tienen ese éxito según ellos. Tener muchos seguidores, ¿no? Ah, yo tengo muchos seguidores. Y eso ahora ya es señal de que eres exitoso. Que tengas muchos seguidores. O muchos likes, que no sé si sea lo mismo. Pero fíjense cómo yo estaba viendo que incluso ya algo hay una condición psicológica que se llama la depresión de Facebook. Por estar metido en todo esto, ¿no? Hay gente que está viendo los perfiles de otras personas, sus fotos, se mete a ver todo. Y entonces cuando ve que esas personas son más felices que ella, que sus fotos son mejores, que tienen más likes, le da esa depresión. Así se llama, esto es algo que está pasando ahorita. Los psicólogos y los sociólogos saben que eso está pasando, la depresión de Facebook.
Bueno, entonces, es la primera cosa, hermanos, que estamos nosotros, pues, desperdiciando tiempo. Esa es la palabra. Ahora sí vamos a la segunda. El uso indebido de estas redes y de estos aparatos produce insensibilidad por una sobreestimulación. Y quiero explicar esto. Nos pasan cosas, estamos sobreestimulados, vemos cosas. Mira, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me pasó hace unos días. Te quiero poner este ejemplo. En mi casa hicieron de comer rajas con crema. Y a mí me gustan mucho, pero estaban muy picosas, pero demasiado picosas. Yo no como muy picoso. Y entonces me las empecé a comer y ¡ay! Me picó, ¿no? Pero me las seguí comiendo y al final ya no me picaba. Me acostumbré. Me hice insensible en ese momento al sabor del picante. Esto es lo que pasa con Internet. Miren, no es cierto que hace años, de verdad, cuando uno veía a dos varones, a dos hombres que se estaban besando, uno decía, ¡ay, híjole, eso no! Como que sentías algo, ¿no? O sea, producía algo. Y hoy, a tanta sobreestimulación, a verlo todos los días, a lo mejor tú como cristiano dices, no es normal, pero ya no te causa tanto escozor. Otro ejemplo. Veíamos antes las imágenes, por ejemplo, de esos niños de África, pues todos flaquitos, en esqueletos, casi sin comer, y uno decía, ¡ay, qué tristeza! Ahora, por la sobreestimulación, porque lo ves todos los días, porque lo ves y ves imágenes y más imágenes, incluso tú puedes pasar al lado del mendigo que está pidiendo, comiéndote tu hamburguesa y no sientes nada, porque esto nos va haciendo insensibles. La sobreexposición, como dice aquí, la sobreestimulación nos hace insensibles. Ya nada nos sorprende, ya no tenemos capacidad de asombro. Vamos a darle otra cosa, la tercera cosa que produce el mal uso de estas redes sociales y de estos teléfonos inteligentes. Genera atrofia en el cerebro. Fíjense, ustedes conocen a este personaje, ahí está su nombre, ¿no? Steve Jobs, que fue el creador de todo, hoy dicen así, de todo el universo Apple, ¿no? Ya murió, pero le hicieron una entrevista hace algunos años y entonces le preguntaban y le decían a él que cómo era el uso de la tecnología en su casa. Y le decía el que lo estaba entrevistando, me imagino que en tu casa hay muchos aparatos electrónicos, muchos gadgets, muchas tabletas y tus hijos usan mucho todo esto. Y él dijo, no, en mi casa tenemos un uso muy controlado y muy disciplinado de lo que es la tecnología. Hay horarios, mis hijos no crean que tienen la tecnología así, nada más porque sí. Porque él sabía precisamente esta máxima. Esto, hermanos, va dañando, va atrofiando el cerebro. Yo me acuerdo que antes de que hubieran los celulares, los smartphones, ¿cómo hacías las operaciones matemáticas? Estabas en algún lugar y había que hacer una cuenta y las hacías mentalmente. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando queremos hacer una cuenta, sacamos el smartphone y ponemos la calculadora y yo me acuerdo que antes mínimo yo me sabía unos 10 teléfonos, números telefónicos de mis seres más, pues por ejemplo de mi esposa, de seres queridos, ¿no? Ahora, hermanos, con mucho trabajo puedo decirles que solamente me sé mi teléfono y el de mi casa, apenas me lo acabo de aprender. ¿Por qué? Porque si necesitamos algo, ¿qué hacemos? Prendemos el aparatito y ahí están todos los contactos. Ahora, los niños ya no memorizan, los niños ya no investigan. Ahora todos sabemos que solamente es cuestión de meternos a una página, copiar y pegar. Hace un tiempo veía en una publicación de internet que un niño le decía a su papá: papá, hoy nosotros tenemos tablets. Hoy nosotros tenemos celulares. Tenemos computadoras, tenemos calculadoras súper avanzadas. Y entonces el niño le pregunta a su papá y le dice: ¿y ustedes qué tenían? Y su papá le contesta y le dice: cerebro, mijo, cerebro.
Y eso es cierto, hermanos. Esto es una de las cosas que genera el mal uso de las redes sociales y de la tecnología, hablando de los teléfonos celulares. Genera atrofia en el cerebro. Esto es cierto. Vamos a darle otra más, vamos a ver la cuarta. Fíjense, esto es bien tremendo porque quita el enfoque y la concentración. Ahorita quiero explicar eso. ¿Han escuchado ustedes? Porque hay palabras que se van poniendo de moda, ¿no? Y que antes no existían y que ahora ya todo el mundo las dice. Por ejemplo, algunas personas dicen la palabra multitasking, que traducido al español es multitareas. Incluso ahora se dice, fíjense, como si fuéramos aparatos electrónicos nosotros, como si fuéramos computadoras. Dicen, ay, es que yo estoy en modo, ahorita estoy en modo flojero, o estoy en modo activo. Y como que hay esas palabras, ¿no? Bueno, ahora mucha gente entra en el modo multitareas, multitasking. Hay gente que está, y yo me atrevería a decir que ahorita mismo hay gente que está escuchando la predicación a través de esto y están aquí con su celular. Casi me atrevería a decirlo. Y a veces están viendo un video, pero también están jugando, pero también están escuchando una canción. Se meten a Spotify a escuchar. Y entonces, ¿sí me explico? Esto hace que perdamos el enfoque y la concentración. A esta generación no les gusta la soledad. Una muchacha decía una ocasión, le decía a su mamá, oye, apaga la televisión, nadie la está viendo. No, mamá, es que si no la apago porque no me quiero sentir sola. Y no les gusta la soledad, no les gusta el silencio. Ahora, hermanos, fíjense qué parte espiritual entra en todo esto. Para leer la Biblia y orar se requiere desenchufarnos, hermanos. Se requiere que nosotros nos podamos enfocar en esto. Y para la gente, de verdad, para la gente que está metida ya en todo este mundo, ya que es un vicio, que es una droga ya, que es una adicción ya, para ese tipo de gente, hermanos, es muy difícil desconectarse y concentrarse y leer la palabra de Dios. Eso es muy difícil. Entonces, yo creo que esto, hermanos, debemos considerarlo realmente. Decía alguien, hermanos, sí es cierto, si el Señor te buscara, a lo mejor no te va a encontrar porque estás de todo tiempo metido en estas redes sociales y todo esto. Pero a lo mejor en el baño, ¿no? Podríamos decir. Pues ya ni en el baño, porque hay mucha gente que incluso al baño se lleva su teléfono celular. Vamos a ver, hermanos, la última cosa en este primer punto. Estamos viendo que nosotros debemos usar las redes sociales y los teléfonos pues de una manera que sea algo que me edifique. Y ya vimos 4 cosas que no nos edifican. Vamos a ver la quinta. Produce poca o nula socialización. Esto lo sabemos también. Lo hemos escuchado hasta el cansancio, lo hemos visto en memes, lo hemos visto en imágenes que nos mandan del celular, pero no hacemos nada. Globalmente estamos más conectados que nunca. Me acuerdo mucho de un comercial, que por cierto es de una marca que ya no, como dicen los jóvenes, ya no rifa tanto, de Nokia, ¿no? Un comercial de Nokia que decía, Nokia Connecting People. Nokia está conectando a la gente. Y yo decía, no es cierto, porque a lo mejor a nivel global sí lo estamos. Si yo ahorita mando un correo o un mensaje, llega en estos mismos momentos, en un instante, llega a Rusia, llega a la India, a Nepal, al país más alejado que tú quieras. Y en ese sentido estamos conectados, hermanos. Pero realmente hay poca socialización familiar. Alguien decía que, ya lo había mencionado en uno de los temas pasados, que nuestras familias muchas veces son familias archipiélagos, porque son diferentes islas, cada quien allá su mundo, tú tu mundo, tu mundo. Y está bien que necesitamos tener individualidad, pero como familias deberíamos estar. Miren, estas imágenes, ¿no? Están ahí conviviendo. Estas son comunes estas imágenes que hay aquí. Ya los niños de verdad no socializan. Se pierden lo hermoso de la vida en realidad. Yo de verdad recuerdo cómo mi infancia fue una infancia de patineta, una infancia de bicicleta, de salir a la calle, de correr, de subirse a los árboles. Hoy los niños no hacen eso. Muy pocos niños son los que hacen eso. También incluso se pierde la bendición de poder conocer a otros, no de manera cibernética, ¿no? Porque para eso son muy buenos.
para comunicarse cibernéticamente son muy buenos, pero ya en persona, fíjense, esto a lo mejor, como yo les digo, yo ya a lo mejor me veo antiguo, ¿no? Pero fíjense, esta semana veía yo un programa que hablaban del sexo digital, que te compras unos lentes especiales, te conectas a la computadora, te metes a una página pornográfica, tú diseñas tu propio avatar con el que vas a querer tener relaciones, y entonces a través de esos lentes y a través de lo que estás viendo, se tienen relaciones, pues no sé cómo se le llame, cibernéticas, o cómo es que se le llame a eso. Fíjense hasta dónde está sustituyendo, ¿no? Eso es verdad, hermanos. Algo que también no quería dejar pasar es los emoticones. Nunca, hermanos, van a sustituir una sonrisa, un abrazo, un beso, jamás. Y tú vas a poder ver que jamás yo te voy a mandar un emoticón, nunca. Porque para mí, yo respeto a quien lo hace, ¿no? Pero yo creo que eso nos está quitando y nos está robando la situación del lenguaje, ¿no? De poder expresar te mando un abrazo. Por ejemplo, alguien te manda y te dice, hermano, estoy enfermo. Y entonces le mandamos es tan impersonal. Sí. ¿Qué significa eso? Pues sí, voy a orar por ti, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la misma flojera, con la pereza, y esto va robándonos, hermanos, muchas de las cosas. Para empezar, el lenguaje, ¿no? El manejo del lenguaje, yo creo que es bien importante que esto no nos lo robe, ¿no? Pero bueno, esto es lo que produce, mis amados hermanos, poca o nula socialización. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Vamos a pasar al segundo punto ya de la predicación. El uso de las redes sociales y el uso del celular no debe dañar a otros. ¿Se acuerdan que les mencioné? 1 Corintios 10:32, aquí dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El mundo de internet, hermanos, el mundo de las redes sociales, es un mundo hostil. Es un mundo de crítica, de envidia y de odio. ¿Cómo se llaman? Aquí tengo algunas personas que creo que saben. ¿Cómo se les llama a esos que siempre están comentando cosas negativas? Haters. ¿Qué significa eso en español? Odiadores. Gente que se dedica nada más a estar viendo y poner comentarios de odio, ¿no? Entonces, dale otro más, hermano. Allá vimos que lo que hagamos tiene que ser para el Señor y tenemos que dar un buen testimonio. Por eso alguien decía, ¿no? De la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales. Fíjense, una ocasión, en una iglesia donde yo trabajé, había un muchacho que trabajaba con los jóvenes. No era pastor ni nada, pero él trabajaba con los jóvenes. Y me dijo, pastor, mire, ¿quiere ver lo que ven sus jóvenes? Y yo no estaba muy metido, hasta eso no soy muy metido en las redes sociales. De hecho, nada más tengo Facebook y casi nunca lo checo. Y entonces me dijo, mire, pastor, y me abrió así la computadora y me dijo, específicamente de un muchacho que yo nunca lo hubiera creído. Yo lo veía en la iglesia y entonces empecé a ver cosas de pornografía, cosas de que tomaba y publicaba cosas con unas majaderías, Eso hace tropezar a la gente. Imagínate la gente que no conoce de Cristo, que son tus contactos, que es la gente pues cercana a ti, y que tú le has dicho que eres cristiano, que saben que eres cristiano, pero tus redes sociales dicen otra cosa. Esto es bien tremendo, ¿no? Porque nosotros estamos dando un testimonio. Es como yo les digo a veces a personas, si tú eres de esos que manejas y eres muy loco y eres de esos que gritan y todo, mejor no le pongas el pescadito a tu carro, porque ¿qué testimonio estás dando? Mejor no se lo pongas. Mejor no digas que eres cristiano, ¿no? Yo escuchaba que incluso, por ejemplo, pues son redes sociales, ¿no? Sabemos. Y estas redes sociales lo que hacen es enredar. Sí, enredar. O esa persona que te conoce a ti va a tener otros conocidos y te va a enredar con esos otros conocidos que la conocen a ella, pero no te conocen a ti. Ustedes lo saben. Y de momento en las redes sociales tienes gente que ni conoces. O de momento te aparece gente que ya le habías dejado de ver hace muchísimos años y que por contactos y redes y contactos te vuelven a salir. Y gente que hace muchísimos años no veías, aquí está otra nuevamente. Y han dicho, por ejemplo, que incluso ha servido para separar parejas.
Porque la muchacha contactó con el novio que tuvo en la secundaria, o el hombre contactó con la... Entonces, no vamos a hacer tropezar a nadie. Debemos tener mucho cuidado, porque lo que nosotros hacemos en las redes sociales, la que quieras, la red social que tú tengas, la que quieras, es para bendición, hermanos, no para hacer tropezar a nadie. Vamos a darle. Tercero, hermanos, el tercer punto de esta predicación, ¿qué hacer con esto del uso de las redes sociales y los smartphones? Pues es que todo, no solo esto, sino todo lo que hagamos para el cristiano, debe hacerlo para honrar a Dios. Aquí está el versículo famosísimo, muy famoso pero poco practicado, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, ¿qué pasaba en Corinto? Estaba pasando lo de la carne, ¿no? Por eso Pablo les dice, si pues coméis, si tú vas a comer de esa carne sacrificada a los ídolos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios, hermanos. Entonces un cristiano que se veía en esa situación, y Pablo les había dicho estas palabras, y tenía la carne ahí sacrificada a los ídolos, él iba a decir, no me la voy a comer, porque eso no está glorificando a Dios. Eso no está glorificando a Dios. Entonces todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios, hermanos. Todo. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y en otra cosa entra todo. Debemos nosotros usar, yo pienso, hermanos, las redes sociales y estos smartphones y toda esta tecnología para extender el reino de Dios. Yo siempre he estado muy interesado en las misiones, siempre. En las iglesias donde he estado siempre he puesto algo que se llama el mes de las misiones. Yo creo que debemos apoyar ciegamente a las misiones, a los misioneros que van a otras partes a compartir el evangelio. Pero sé, y por eso sé, porque tengo amigos que han ido al mundo musulmán a predicar el evangelio y está prohibidísimo, hermanos. Puede causarle la muerte a una persona predicar la palabra en un país musulmán. Sin embargo, se está usando las redes sociales para predicar el evangelio. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo nunca voy a predicarle a un musulmán. Pero puedes predicarle a tus seres queridos que están cercanos a ti a través de las redes sociales. También puede servir para animar a las personas. Miren, yo no sé si ustedes sepan, hermanos, quiero comentarles aquí. Todos los martes y los jueves estamos predicando en ese enlace que tenemos, en esa llamada simultánea que tenemos a las 9 de la noche. Ustedes saben, los que son de la Congregación Renuevo, a qué me refiero. Pero esas mismas grabaciones, eso que yo lo grabo para subirlo también al chat de Renuevo, también las mando a todos mis contactos. A mí se me ocurrió, comencé con mis contactos, se las empecé a mandar. Escucha esto. Oye, hermano, yo no sé a cuánta gente llega, y ni me interesa. A mí no me interesan los likes, ni cuántos seguidores, ni nada de eso. Pero lo que sí sé es que ha sido de bendición para personas, porque me han escrito para decirme. Incluso hay gente que me dice, pastor, ya mándame la predicación que viene, la de la serie que viene, ya me la están pidiendo. Y yo he pedido que compartan con gente que no conoce de la palabra de Dios. Entonces, yo sé que WhatsApp no es una red social, porque me van a decir, no, pero sé que es parte de algo, de una aplicación que puede servir para glorificar el reino de Dios, hermano. Entonces, tus redes sociales, tu smartphone, ¿están sirviendo para la gloria de Dios? Ahora, no hablé mucho de eso porque también va a ser un tema que voy a tocar más adelante. No hablé mucho de la pornografía, pero va a ser un tema que vamos a tocar. ¿Cuántas veces estos aparatos sirven para que allá en lo oculto tú veas cosas que no le agradan a Dios y que te están haciendo daño? Ahora, la tecnología, hermano, usted me puede decir, ¿las redes sociales son malas? No son malas, no son ni buenas ni malas. Las redes sociales son un instrumento, son tecnología. Quien la va a usar para la gloria de Dios, eres tú. O quien la va a usar para la no gloria de Dios, también eres tú, hermano. Miren lo que dice no sé si alcanza a